Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a conocer la casa que se bifurca. El día de hoy nos encontramos a las afueras de Madrid con el arquitecto Mauricio Salazar. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy buenos Hola, ¿qué días. tal? Nosotros aquí contentos de que vengáis a ver la casa. La casa que se bifurca. Sí, 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 es una casa, cuando entréis, es una casa que no se vive el espacio, sino se habita el tiempo. Entonces vamos a tener ese concepto. El autor, que es Borja Lomas, siempre ha manejado estos conceptos de cómo vivir el tiempo, ¿sí? Que son diferentes percepciones entre espacio y tiempo. Esto está muy interesante. Habitar el tiempo. Bienvenidos, jóvenes. Arquitecto, platícanos un poquito de, no sé si quieras contar algo del lugar donde nos encontramos. Bueno, este lugar es una urbanización a las afueras de Madrid, antigua. Tiene, es una casa con jardín. Casa con jardín, tiene aproximadamente la parcela 2000 metros cuadrados, la vivienda tiene 600 metros. Como vemos aquí tiene todo este frente norte, tiene colinda con las otras edificaciones, hacia allá se abre un espacio verde de la urbanización y por este lateral también. Aquí Mm, también el cerramiento se hizo, bueno, se hizo en acero, que tiene ciertos juegos para que no se vea el interior. ¿Por qué acero? Siempre se buscó esto, digamos, incluir el tiempo de otra manera, ¿sí? Así como he dicho que no vamos a presentar el espacio sin habitar el tiempo, en el material, en el óxido del acero corten, que se vuelve más fuerte siempre, cada vez que se oxida más, eh, y también que es una casa que se va se percibe, ¿no? Por ejemplo, esta casa no se medía, recuerdo con los obreros, no se decía por metros casi, se mide por pasos por momentos. Por ejemplo, la piscina, que más adelante la veremos, son 15 brazadas. Entonces todo era una percepción, ¿no? Me gusta eso. La verdad que es apabullante. Y además rompe completamente, ¿verdad? Con el barrio. O sea, estamos aquí rodeados de casas de teja, ¿verdad? Casas Claro, muy tradicionales y de claro. repente llegas con estas piezas. Sí, que son unas piezas que se encontraron y se adaptan en el lugar, ¿no? Pero Ajá, también si ves, la elección del acero corten tiene que ver con todo este color naranja que distingue a Madrid, ¿no? ajá, La teja española típica de las cubiertas. Si vemos todas las casas alrededor, son teja española, pero también se mimetiza con este naranja, ¿sí? es Entonces pasa cierto. un poco desapercibido. Este color naranja, por ejemplo, con esta casa, pasa un poco desapercibido también, porque es la pátina del tiempo, ¿no? Todas estas tejas tienen la pátina del tiempo y eso también contemporáneamente empieza a tener esa pátina. Cierto, ¿verdad? Otra vez veamos la arquitectura como pintores jóvenes. Pongámonos los ojos de Velázquez. Yo creo que ve pintura, ¿verdad? Ve color. O sea, vean este color del corten. Sí, sí, después miraremos, cada lámina son como un cuadro. Y ven el color del ladrillo, ¿verdad? Exacto. Entonces es la misma reinterpretación, ¿no? Así como tú decías que parecía muy distinto, en realidad es una interpretación contemporánea del contexto, de las volumetrías. En México me ha tocado ver acero que lo quieren trabajar como el corten. No termino de entender cuál es la diferencia entre el corten y el acero que lo oxidan simplemente. Bueno, el acero corten, que se utiliza también para estructuras, pero y hay otros lo utilizan con algunos aditivos para que no se oxide. Ajá, Lo que nosotros buscamos era que se oxidara, que se envejeciera, porque en realidad no es que se quite una capa, se pone una más. O sea, entre más el acero corten es más resistente, ¿no? ok. Es un material que en términos del autor, que se llama Borja Lomas, es un material antifrágil, que con las contingencias o con las adversidades se vuelve más fuerte. Cuéntanos un poco sobre Borja Lomas. Bueno, Borja Lomas también es el creador del estudio Boluar Arquitectura con su socio Pablo. Y es un estudio, se puede decir que joven, bueno, tendrá 20 años el estudio, creo.
eh, ha ido muy bien, tienen una comisaría, que luego te mostraré una imagen si la hay, que también construyeron muy interesante. Ahora han ganado un museo Reina Sofía junto al edificio de Santander de Renzo Piano. Uf, Dentro de poco ya estará activo y otros concursos, entonces está muy bien. Y también nosotros, bueno, como te decía antes, nosotros venimos de un doctorado de proyectos arquitectónicos avanzados, entonces son casas que más que una estética figurativa, buscan un concepto, ¿no? Por eso te digo que vamos a habitar el tiempo, porque se busca este concepto, o sea, se buscan muchos conceptos y son casas que tienen detrás mucha teoría. ¿cómo le explicas ahora sí, cómo le explicas el concepto a un arquitecto joven, a un arquitecto recién egresado, que todavía no termina de entender y habla de concepto y cree que es usar un caracol y que Sí, la sí. planta parezca un caracol? Bueno, esta casa que se bifurca, algunos podrías pensar, un arquitecto joven podría pensar que se busca esta forma extraña, facetada, pero en realidad la forma no se buscó, se encontró, ¿sí? Se encontró en el solar, respetando toda la información que da el solar. Entonces, eso es interesante. No buscar las fachadas, sino es la forma que resulta. La forma que resulta, eso me Sí. gusta. Bueno, si quieres vamos por acá, porque esto es como te decía, es un jardín, se inspira también en el nombre del jardín de los senderos que se bifurca de Borges, pero entonces cada bifurcación en realidad son múltiples tiempos que acumula el espacio, ¿no? De Entonces acuerdo. en realidad cada entrada es una decisión que tomamos. Ok, Entonces vamos a hacer como en la Acrópolis, te por ejemplo. seguimos. Ah, bueno, lo que preguntabas del arquitecto, había un arquitecto, Rogelio Salmona, que decía que la experiencia, si le explicamos a un arquitecto joven, la experiencia no se puede transmitir. O sea, no podemos transmitir esto, pero la experiencia del proyecto en el tiempo es vivir la casa. O sea, ya cada casa, cada espectador toma una decisión, un concepto de la casa, ¿no? Que será el mismo, esta traslación de tiempos. Entonces vamos a hacer, en el Partenón es igual, el Partenón cuando tú ves, entras por la espalda, ¿no? Pero bueno, vamos a recorrer un poco. Entres por la espalda. Qué bonito. Es que hay algo que no me termina de encantar de descubrir antes de entrar, Sí, sí, a mí me ¿verdad? parece genial. Me parece esto genial que sea así, ¿no? Que tú no querías entrar, querías verla, conocerla. Es que la sorpresa, ¿verdad? La sorpresa Entonces, mira, es, por ejemplo, aquí es belleza. todo también tiene, o sea, toda esta casa que contemporánea, en realidad también tiene un límite económico, ¿no? Podemos pensar que esta casa, Sí, sí, pero todo sí. tiene un límite económico. El acero corten que viene en unas chapas se divide en tres. O sea, todo se utiliza, no es un despiece como a veces pensamos que se hacen despieces muy áureos o etcétera, aunque resultan áureos muchos retazos, Siempre. pero en realidad es un despiece eficiente, ¿no? Para ahorrar al máximo material. ¿Cómo construyes el muro? Explícanos un poquito las Bueno, capas. tiene la capa del acero corten, dentro tiene un aislante, tiene alrededor 2 capas de aislante Ajá, y luego tiene elementos de pladur ok. y ¿Cuánto termina midiendo el espesor del muro? aproximadamente 30 centímetros. Ok, 30 no es tan centímetros. ancho. No, no, no. Entonces, mira, si cuando está mojado se ve espectacular esto. Y claro, entre más pátina. Y produce óxido cuando se moja, Sí, se sí, sí, mancha sí, sí. el concreto, Es, porque no se ve tampoco tan no, no, porque claro, escurrido, ¿no? se estudió para que el goterero fuera acá, entonces cayera a estas piedras. Ah, sí está pensado, jóvenes, ¿eh? No nomás es así, Y ponle. por ejemplo esto, mira, sí, es como la corteza de un árbol, ¿no? Ajá, Que mira, esto también es corrugado, sí, se hizo también con unos moldes donde o sea, cada pieza es única y como un árbol, ¿no? Que tiene una corteza sí, sí, sí. exterior, pero si tú lo abres, descubres vida, descubres como La, algo la mojado, carne. la carne, ¿no? Que tú llamas. Por ejemplo, la geometría, que es una geometría que se bifurca como antes. Esto, en realidad, todo esto parte porque había mucha información del lote, ¿no? Los arquitectos debemos mirar qué información nos da el solar, ¿no? Además de asolación, hacia allá que al norte, ¿no? Tenemos que protegernos de los vientos del norte, que aquí en Madrid son un poco fuertes. Ok, El norte acá también el ruido de la calle. Se abre hacia el sur, que sería allí. Este sería el atardecer. Y la cocina, que queda en la zona del amanecer, sería esta. Pero la geometría en realidad surge
si ves estos árboles, aquí había unos árboles de gran porte, encinas, que es el árbol como tradicional de Madrid, digamos, todo también hay pinos. Entonces, todo esto en realidad la casa va buscando oportunidad en estos claros que van dejando los árboles para ubicarse. Entonces, estas bifurcaciones surgen es de estos espacios. De respetar los árboles. Exacto. Y también dejando el espacio futuro de los árboles, porque los árboles van a crecer, ¿no? Y no Claro, queremos intervenir en el espacio de los árboles. eso me encanta, ¿no? Que la forma te la den los árboles. Entonces, ahí, por ejemplo, esta oración la hizo este árbol de allí. Sí, este ya estaba. O todos ustedes estaban ya. Este estaba. Este Este de era, acá. este estaba. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Un olivo? Este creo que es una encina. Sí, Encino? encina. ¿Se has visto bueno, vosotros cuando vienes aquí el jamón ibérico? ¿Sí? Pues estos tienen árboles de encina, caen las bellotas y estos son los que comen y Ah, por eso ok. se distingue la carne diferente, es diferente. Por fin lo sabemos, jóvenes. Claro, Es la encina. estos cerdos están comiendo bellotas en el suelo, están sueltos, están haciendo ejercicio. Ajá. Bueno, aquí vemos que el acero corte también cambia su materialidad, ¿no? Aquí tenemos el acero corte, pero aquí tenemos una celosía también de acero corte que ayuda a la luz de la tarde. Entonces, todo esto, por ejemplo, aquí le da la luz de la tarde, protege las habitaciones y estos espacios. Es muy elegante, casi como una tela, ¿verdad? Sí, sí, es como un velo, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, este árbol, mira, empieza a dar el límite, esta encina de allí, Este es un también, pino, ¿verdad? este es un pino, Son de estos pinos maravillosos de Europa, jóvenes. Estos se los van a encontrar un día que anden caminando. y esta es una encina. Esta encina marca también un poco la bifurcación, ¿no? De la casa. Ah, claro. Ahí está. Y aquí tenemos este solar, bueno, el solar, como dije, tiene 2000 metros cuadrados, y la casa entre las tres plantas, el garaje y demás, tiene los otros metros, que son 600 reconstruido. Esto, como dije, se mide temporalmente, ¿no? Si tú Ajá. te metes, ahora nos meteremos, son 15 brazadas, son 15 brazadas de aquí a allá. Y toda esta plataforma que vemos, ¿no? Que en la cultura mesoamericana se conoce mucho lo de las plataformas de construir encima de la El plataforma, ¿no? basamento, El ¿verdad? basamento es muy Eso lo hacía importante. mucho Salmona, ¿verdad? Salmona, Hudson también que lo Hudson, hizo con claro, Sydney. en la ópera de cine. Claro, aunque el solar iba descendiendo, se hizo esta plataforma, pero recuerdo que esta piscina, que es atípica también, que tiene, si ves, una pizarra que parece como un manantial, no tiene no es el azulejo azul, es una pizarra que riega aquí el agua. em, y esto era como el río de la India, ¿no? Que tú te sientas aquí, mojas los pies, que analogaba eso. Aquí tiene una Qué pequeña bonito. playa. Saludos a la India. Vamos a ir para allá, jóvenes. ¿Ya fuiste a la India? Aún no he tenido la oportunidad, pero espero allí transformar todo. Transformar todo, ¿verdad? Claro, ya hay otras temporalidades, ¿no? Porque la arquitectura es eso, temporalidades, dilatación del tiempo. Mira, aquí también tenemos este jardín. Esta es una gran encina también que había, se conservó. Lo interesante de esto también fue en el momento de la excavación del garaje y de otras estancias que hay soterradas. El maquinista, es una anécdota muy interesante porque el maquinista pensaba que se iba a hacer, si era un centro de día, una guardería, algún edificio institucional, porque por lo general siempre que hacemos un espacio subterráneo, el garaje de una casa es cuadrado, ¿no? Es Ujú. ortogonal. Y esto parecía una obra de Oteiza que se abre, ¿sí? Una escultura socavada en el suelo Claro. con varios brazos, ¿no? También se bifurcaba la excavación, respetando, claro, los árboles, ¿no? Conservándolos. Por ejemplo, podemos andar por acá para conocer un poco, porque es que, bueno, este primer paseo que estamos dando Sí. es porque no hay una fachada principal, ¿no? Como la casa tiene una faceta cubista un poco, por lo del temporal, ¿no? Por lo Ajá. temporal, del espacio y del tiempo, cómo se van partiendo. Entonces, no se puede reconocer pareciera que al inicio no es un volumen icónico, ¿no? Ujú. Sino que se va partiendo, entonces no queda, es muy difícil. Sí. Es muy difícil saber cuál es su forma, ¿no? Porque cada fachada se abre a las vistas que dejan los árboles, a las vistas del soleamiento, del viento.
Aquí está el garaje. Qué Eh, bien hecha se ve, ¿verdad? Eso es algo de lo que tenemos que hablar un poco más y creo que aquí en España tienen trabajo ya avanzado. Qué bien construyen, sí, ¿verdad? sí, aquí, bueno, yo cuando vengo de Colombia, cuando llegué acá me di cuenta de eso, pero también es una llave entre el buen trabajo Ujú. y la maquinaria que se usa, ¿no? Sí, la A maquinaria es clave, no veces, tienen tanta mano de obra sí, y sí, la mano de construyen obra con es poca digna, gente y, es más digna, por ejemplo, ajá, nosotros estamos acostumbrados en nuestros países que van los to- obreros cargando 10 cargando. ladrillos, aquí no se hace eso, o sea, se dignifica, entonces queda más tiempo para la construcción, ¿no? Para que haya una buena construcción. Necesitamos máquinas, las máquinas, ¿verdad? Porque, por Totalmente. ejemplo, una casa así no tiene filtraciones, no ¿No tiene tienen filtraciones? todo funciona. Sí, Pensaríamos que el acero corten la habitabilidad interna sí, 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 se tiene calienta. aerotermia, Ahorita la gente está pensando entonces que esto es, va a ser un horno, no, ¿verdad? Que claro, aquí que no se podría poner en México porque no, pues pensemos en los veranos de Madrid, son 42 grados, sí, ya lo vimos. 46, yo creo que la vivido. Entonces, pero internamente, como tiene un sistema de aerotermia en el Aerotermia, suelo cuéntanos un también, poco. tenemos unas máquinas, ahora miramos ahí Ujú. en el jardín superior que se bifurca, que claro, dan en otoño y en primavera, no es necesario encender no hay aire, ni calefacción, ni nada, porque la casa siempre mantiene como un clima de 22 grados, 18 grados constantemente, ¿no? Además, los aislamientos que te decían en ese muro sándwich de 30 Ajá. centímetros, esto se disipa y sale como una chimenea por arriba también, el calor que se pueda producir. No tiene un lado malo, jóvenes. Claro, está facetada Sí, para vivir varios tiempos, varios. sí, sí. Bueno, también preguntabas, bueno, aquí habita, digamos, la típica familia mediterránea, es una familia mediterránea que es una pareja, sus hijos, que viven con los abuelos, ¿sí? También hay un lugar para invitados, porque aquí en España se conserva eso, ¿no? El abuelo también es muy Qué importante, que el que bonito. habita en la casa. Creo que es algo que tenemos de promover, ¿verdad? Al final, hacer la casa para que podamos regresar a como crecimos, Claro, ¿verdad? sí, sí, en esto, mira, aquí también, este es el punto fijo principal, que es la escalera que va a los 4 puntos. Que lo interesante es que, bueno, ahora que entramos en el interior, eh, da esa celosía, da privacidad, pero por la noche es como una linterna, ¿no? Es toda una Claro, linterna esta claro. casa. Bueno, luego entraremos por acá, pero por acá no. Pero bueno, aquí es como un espacio para los invitados, podría ser, mira. Aquí también hay como un espacio, bueno, está por abierto por el otro lado, pero mira que se oculta aquí muy bien, ¿no? Es fuerte, ¿no? Cómo nace de esta gravilla. Claro, mira, por ejemplo, aquí el óxido es muy interesante porque se busca eso, ¿no? Se busca también que la gravilla se manche, no pensamos en limpiarla, en reemplazarla. Hay un Claro, proyecto de Gerson de Merón, que es una galería, que también influye la pátina en el muro, que es muy importante eso, ¿no? Porque la pátina o el óxido es tiempo, ¿no? claro. Es la de San Francisco, ¿verdad? Por allá. Bueno, y aquí también, así nos recibe este alero, porque también se cubre al sol un poco. Es como un poco una anomalía que salga este elemento, también con celosía. Me encanta porque se siente como una pieza que también está un poquito erosionada, pero también tiene extrusiones y que se integran perfectamente, ¿no? No es tan rígida, Sí, sí, sino que de repente esa ventana y hay volúmenes que juegan con exacto. mucha libertad, Y estos ¿verdad? volúmenes, como te decía, no se buscan, sino se encuentran. En el concepto, el arquitecto manejó un concepto biológico que se llama la epigenética. La epigenética es
cuando por ejemplo, un árbol se adapta a su entorno, activa y desactiva algunos genes, o se tuerce porque hay una soleación, un viento, entonces se va adaptando, y esto era eso, ¿no? Me gusta, Por ejemplo, epigenética. en el plano que había, en el solar cuando estaba vacío, Sí, se hicieron las líneas por donde empezaría la casa y se llamaban líneas de crecimiento, ¿no? Nosotros no, a veces llamamos ejes laterales sí, y sí, tal. sí, sí, Esto sí. eran líneas de crecimiento, porque sabía que la casa iba a crecer por ahí, las bifurcaciones. Ya me Entonces, imagino el trazo, ¿verdad? El trazo, digo, ahora sí, sí, sí. ya no es el albañil, así, ¿cómo fue el trazo aquí? ¿Qué herramientas utilizaron para cuidar? Porque aquí No, se no, te va es muy un grado interesante y... porque, como te Ajá, decía, había un límite económico, ¿no? ajá, Pensemos que esta casa, pues, parece muy suntuosa, pero todo tiene, todo se rige por la economía, ¿no? claro. Por el valor de las cosas. El arquitecto tomó la decisión de contratar solo 3 albañiles, No. inventar unas grúas para subir las chapas y soldarlas por el interior para que no se, por ejemplo, no se ven tornillos ni nada. Entonces es una casa muy contemporánea, pero es un trabajo muy artesanal, Muy muy artesanal. artesanal. O sea, 3 personas soldaron todas estas placas. Hicieron la casa. No te creo. Ah, bueno, las instrucciones, como te Ajá, decía, sí, que se encuentran, es eso, ¿no? Se salen allá porque allá no sale el sol, entonces, claro, por eso surgen. Entonces van surgiendo, ¿no? Y no se busca una estética, ¿no? Una estética a veces que podríamos llamar una estética inducida o falsa, que a veces los estudiantes de arquitectura la buscan, ¿no? De claro. que para dejar la casa parezca facetada. Entonces, bueno, vamos a entrar a la casa. Aunque bueno, ya hemos entrado en ella, ¿no? Sí, Ya sí, podríamos sí. terminar así, aquí Genial, ¿no? Cómo se bienvenido. abre de repente la piel aquí. Y aquí todo cambia. Claro, y aquí todo cambia y lo que se veía tan cerrado, porque de Ajá. afuera se ve cerrado, impenetrable por la mirada, ¿no? Aquí vemos que es como una casa de mies, ¿no? Sí, O sea, sí. súper abierto. Bueno, pero con muchos ángulos Exacto. eh, a distinta... Muchas temporalidades que sí, nosotros sí, sí. llamamos. Sí, sí, lo que decías de esto, yo recuerdo que habrás visto un artículo de Miralles, que es cómo acotar un croissant. Pues esto también lo tuvimos muy en cuenta, ¿Cómo acotar un croissant? Claro. ¿cierto? Todo se puede en el replanteo, en, Esta, esta, esta lógica tiene inspiración mucho en Miralles. eh, bueno, es que yo creo que hay conexiones siempre que empiezan a surgir después. Sí, Sí, sí. sí, aunque no tiene, bueno, no sé, apenas lo estamos descubriendo, ¿verdad? Pero no he visto inclinaciones en las dos. Exacto, es que Miralles era Sí, una sí, cosa sí. más, más antieuclidiana, ¿no? Sí, sí, Porque sí. después uno mira esto y es una organización que se entiende geométricamente. Entonces aquí tenemos el vestíbulo, Ok. es una doble altura de 5,50, casi 6 metros. Sí. Bueno, aquí tenemos el baño, un baño recibidor, que, que Nunca se entra... pensó hacerla adentro también de Corten. No, no, no. Siempre se tuvo claro que iba a ser Sí, la sí, piel. exacto. Se tenía como lo que te decía, la corteza del árbol y el Ah, interior ya, es ya, otra ya. cosa, ¿no? Claro, Para que también haya esta sorpresa, ¿no? De lo que tú ves y esta doble manga, este claro. doble lado. Como la Aquí, bueno, manzana. es un baño que es muy interesante porque la luz del atardecer da contra un muro de chapa dorada que hay acá. Entonces, algún día un amigo dijo que era una experiencia religiosa. Pues, estar en el baño. Tenemos un amigo que dice que en los baños se medita en tonos dorados y creo que Sí. aquí se cumple. Interesante. La ortogonalidad, ¿dónde hay ortogonalidad Sí, en sí, la planta? claro. La plata la vas a percibir ortogonal. Pero, por ejemplo, este ángulo es a 90, ¿no? ¿Verdad? O No, sea, no, no. Este ángulo no es a 90, pero es una sutilidad de 85. pero este tampoco, ¿verdad? Sí, claro. Pero eso tiene, también, no son 90, pero no tampoco son 45 o 60. Sí, Son sí, sí. pocos. Pero, Y también pero la hay casa. alguno a 90. O Sí, todos sí, son sí. así No, no, todos regulares. son de 90. Después que veamos los planos, que Ajá. eh, todos son de 90. Sí, son líneas de 90 que se giran algunas 45, pero en realidad no es una geometría complicada, Ok. sino compleja, ¿no? Es líneas de 90 que se van repartiendo. Bueno, aquí como te digo, también el suelo es el que mantiene, por ejemplo, si vemos aquí mantiene un
un clima apropiado para la casa siempre, en cualquier momento, y es muy económico, además. Aquí se juega siempre con esos múltiples espacios, ¿no? La simultaneidad de espacios, también esto de los dobles espejos encontrados en Vecina Benz, que es dobles espejos Sí, encontrados sí, sí. del vestíbulo. Y ya cuando empiezas acá, ya, en realidad cada estancia, si viéramos cada habitación, yo creo que el baño también. El baño, toda cada estancia es ortogonal, sino que está en una línea de crecimiento que no son ortogonales. Es muy interesante. Bueno, aquí la escalera, vamos a mirar la primera planta. La primera planta, bueno, Claro, estas sí que son ortogonales, me parece. sí, sí, claro, todo Toda es esta ortogonal. caja. Ajá. Y las habitaciones también. Ok, ok, ok. Pero Sí, claro, donde requieres esos como te digo, muebles. es un racimo, como las hojas de un árbol, ¿no? Que la rama no es ortogonal, pero las hojas todas son similares. Sí. Y obviamente se va penetrando, ¿verdad? Sí, claro. Y van cerrándose estos patios. Y desde aquí, pues, en realidad no se utiliza la luz nunca. Siempre hasta ahora en verano hasta las 10 o 11 se enciende, porque no es necesario, porque la luz, entra toda la luz por todas las facetas del día. Claro. Es muy interesante, ¿eh? Me recuerda un poquito de la arquitectura de Saná, que es como este espacio continuo en donde van creciendo células, Exacto, sí, sí, sí. ¿verdad? Porque tienes pues este gran pasillo, pero que al final no es pasillo, es la casa, ¿verdad? En Exacto. donde como No se puedes puede irte... diferenciar. Ajá, Es un espacio diáfano, pero múltiple de espacios. Esto es bueno, aquí como te decía, era una familia mediterránea. Esto sería una habitación, un apartamento de invitados, ok, o también de los abuelos, de otros abuelos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una sala, una habitación normal, es ortogonal. Si la ves, es ortogonal, ¿no? Y, pues, todo el piso es microcemento sí, exactamente. ok, Estructura metálica, perfiles de tubos metálicos y encofrado de hormigón. Mira, aquí era la puerta que te mostraba antes ajá. para entrar el invitado Ah, claro, subrepticiamente. sí, 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 claro. Esta es la entrada de huéspedes Sí, claro. con independencia. Es muy interesante esta toma, jóvenes, por ejemplo, aquí, ¿no? Si nos colocamos así, esto podría ser un museo en el desierto, ¿no? Creo que le da mucha fuerza a este pavimento de piedra. Sí, sí, porque también, bueno, el arquitecto o el estudio también quería eso, que también el tiempo no solo se vea en el óxido, sino se Ajá, escuche, se huela, se toque, claro, ¿no? multisensorial. ¿Puedo pasar? Aquí, ahora seguimos. Aquí, Ah, sí, 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 claro. sí, no, pues, Bueno, aquí, como ves, es ortogonal, es normal, ¿no? claro, Ortogonal, con el baño, ya con el está. baño, claro. Como estás de invitados, pues dejan algunos elementos acá. Aquí, claro, como los muebles también todo es blanco, Ajá, hay mucho ese de can, del mueble habitable, el mueble tiene todas las instalaciones, a veces oculta los baños, oculta los armarios, el muro. él decía entonces el mueble habitable. Sí, 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 pues, Excelente, yo le digo el eje de mobiliario, todo está inventado, jóvenes. bueno, o los muros habitables. Mira, aquí, bueno, aquí hay una pequeña representación de la casa, un modelo. Entonces, si ves las bifurcaciones, mira, las bifurcaciones son ortogonales. La ramificación en línea de crecimiento sí son de otros ángulos, Claro, pero todo tiene que ver con los árboles que había, con las encinas y los pinos, para conservarlos. perfecto. Bueno, aquí ya, bueno, aquí ves hay unas microperforaciones acá, que son las que dan luz a las estancias de abajo. Ujú. También esto tiene un poco de árabe, ¿no? De esos óculos Sí, sí, sí. que guardan ahí la luz. Y por la noche también se ven como linternas a veces. Bueno, esta es la cocina, que lo interesante es buscar en la cocina que tuviera la luz del amanecer, ¿no? Porque claro, cuando tú levantas el desayuno, Claro. Muy interesante el vidrio, ¿verdad? sí, sí, Me genera siempre una profundidad muy agradable, ¿no? Tener claro. un muro de vidrio, esa Y si ves, transparencia, pero esa conexión, desconexión, hay una ajá. percepción un poco extraña, Sí, ¿no? sí, Como que tú sí. sientes, o el espacio viene acá, termina allá, y hay una Sí, cosa en los ojos que es ajá, lo que interesaba buscar, ¿no? Esas exacto. dobles percepciones.
Sí, y el vidrio también, o sea, todos los materiales aquí, pensemos que todo se hace, como te digo, con ese límite económico que yo creo que todos los arquitectos lo tenemos. Todos tienen Todo un todo lo límite. tenemos que tener. El cristal está con el cristal hasta el máximo que se podía comprar, ¿no? Que era fácil de adquirir. Sí, Claro. podríamos haber tenido este cristal completo, pero mejor es eso, o sea, no Sí, nos sí, interesa un cristal esto para... claro. Bueno, aquí, como te digo, eso de la bifurcación del espacio-tiempo, aquí tenemos este cilindro, espejo, que distorsiona el espacio, ¿no? Aquí presenta múltiples, atrapa espacios de acá, espacios de allí, luz. Entonces ya esto, bueno, esto es un ascensor, ¿no? Es una... Sí, en realidad es un ascensor pensando bueno, más adelante, cuando ya uno no se puede desplazar bien o si habitará en algún momento una persona minusválida y, y bueno, pero preferimos siempre pensarlo como ese elemento que rompe el espacio además más, ¿no? Interesante. Sí, te cambia todo, ¿no? Es como... Sí, sí, sí. Puedes ver la casa desde acá totalmente casi, porque atrapa espacios de todos los entornos, ¿no? Ujú. Es como una nave espacial en medio de... en medio del planeta. Está la zona del comedor, que también, la zona del comedor que también se diseñó esta mesa que es como con tensores, ¿no? Está No genial. tiene, está levitando. Bueno, ahora cuando piquemos, mira, lo interesante es que también, es como esas barras Ah, claro. chinas o coreanas que te pásame la sal. Ahí va. Está buenísimo. Toda apoyada del techo, jóvenes. Esto nunca lo había visto. Claro, esto, sí, ahí sí lo que tú decías de esa levitación espacial, pues esto se ve flotando, ¿no? Está genial. Me encanta cómo el telón de fondo de la casa es verde, ¿verdad? Ah, sí, sí, exacto. El telón en la casa es verde. Y no se percibe, el acero corte no hace que sea más pequeña la casa, pero en realidad es más grande, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, claro, aquí adentro ya todo cambia. Sí, no, y ese árbol está Esta es la encina increíble. principal, ¿no? Que marcó Mm, también las bifurcaciones principales de la casa. Este sería un salón, como un salón. Allá hay otro pequeño salón que da más a la zona del solarium, de la piscina, que sería este. También todo, bueno, el arquitecto, bueno, estamos siempre vinculados, en realidad los arquitectos todos, y también Borja, estamos siempre vinculados al arte, ¿no? Porque a veces el arte puede explicar cosas espaciales que la arquitectura a veces se queda corta con palabras. Entonces mm. también tiene una gran colección de arte. Bueno, una abuela también es artista. Mira, aquí tenemos, esta sería una habitación de la abuela. Hay algo interesante que también esta casa se ubica como en pradera, ¿no? Era como ese concepto de, no, la casa de la pradera Pradera, es de de Wright. Wright. Esta era la casa de la sabana, ¿no? Porque había un biólogo, se llama Edward Wilson, que mostraba que hay un paisaje donde nos sentimos bien, ¿no? Psicológicamente. Que él decía que se relacionaba un poco con la sabana africana. De Ok. ahí, donde te elevas las habitaciones están elevadas a los árboles, porque te resguardas como que en el cobijo del follaje de los árboles, pero también plano, o sea que no es agradable subjetivamente cuando estás en montaña o cuando estás en un lugar muy inclinado, ¿no? Sí, Para la habitabilidad. Aquí esta es sentir una la habitación tierra. de la abuela. Me resonó eso que dices de las copas de los árboles. Siempre me ha gustado esta vista de la copa del árbol desde el interior. Y es algo que busco mucho. Entonces Claro, viene quizá desde lo primitivo. ese Te sientes es, protegido. se llama el espacio primordial o primigenio. Esto que habla el biólogo de Barrizo, exactamente, Está genial. de Wilson. Vamos a buscarlo. Edward Wilson. Sí, sí, sí. Entonces ese es el espacio ideal. O sea, si tenemos una montaña, intentamos hacer una casa que parezca de sabana. Con esto, que también es como la conjunción del agua, de todo esto, de resguardo, protegerse. Bueno, este es un estudio también que da aquí a la habitación. Aquí también da
aquí a la zona del solarium, de la plataforma de la piscina también. Pero el acero corten, si recuerdas, pasamos por aquí y no Sí, vimos este interior, porque la celosía tiene eso, además como está en zigzag, tiene eso, ¿no? Que da una privacidad. Yo sí, puedo estar aquí desvistiéndome y el acero corten, por ser opaco, y de estas formas, hasta que no me vean de allí, pero yo sí veo al exterior, ¿no? está genial. ¿Cómo resuelve, no? Toda esa complejidad queda Ali, muy bien resuelta. Se unen esos ángulos irregulares con los regulares aquí. claro, pero Lo aquí atrapa casi que muy es muy bien. ortogonal todo. Ujú. Todas las habitaciones son ortogonales, pero es una ramificación de crecimiento de otros ángulos. Hay un arquitecto de un artículo interesante de Gren Lin que se llama Gravedad o Levedad, y habla de eso, que la levedad, digamos como la mesa, Ajá, la levedad no es solo separarse del suelo, la levedad es las múltiples gravedades que hay en un espacio. Las múltiples gravedades son múltiples perspectivas. Entonces esto también tiene múltiples perspectivas, eso le da levedad al espacio. claro. Aquí tenemos igual el cilindro redondo, el espejo redondo que distorsiona el espacio y trae todo simultáneamente, ¿no? Trae arriba, abajo, espacios laterales en una misma visión. Claro, es como viajar a la velocidad de la luz, ¿verdad? Deformas el espacio, Sí, sí, exacto. se Es deforma el que era tiempo. deformar. Ajá, Se inspira un poco en el nombre de los senderos que se bifurcan, pero también en el espacio-tiempo de Einstein. O sea, ajá, por eso te digo que es una casa que tiene muchos conceptos que a veces para una persona, para el cliente puede que no se cuenten, ¿no? Pero son cosas que los arquitectos utilizamos para el motor, para seguir algunos conceptos creando. espaciales. Es arte, es puro arte esta casa, ¿verdad? Sí, sí, es una pieza de arte. Aquí tenemos, bueno, no sé si por el reloj se vea, lo interesante, estos que son fotos, no son renders. Esto, bueno, esto es un proyecto que hizo el estudio, es una comisaría, pensemos que es una comisaría de policía. Entonces, imaginar bueno, el interior es espectacular también se utiliza acero de otro tipo, celosías de otro tipo, voladizos también. Esto es una Está comisaría también. buenísimo. Esto es un proyecto de vivienda multifamiliar, que como te digo son fotografías, aunque parezcan así como, Sí, sí, sí. bueno, esto es otro Muy proyecto, trabajadas. este es un proyecto de hace poco que realizamos en Málaga, tiene un poema de Federico Lorca en toda la fachada. Ujú. Dice, no sé si en México lo llama también, en, en el pañete, Sí, sí, la sí, en la serigrafía, fachada. en la fachada. Sí, sí. Ahí está escrito todo el poema, es muy Federico García interesante. Lorca. Sí, sí. Bueno, está la área de la televisión, digamos, que queda junto al solario. Entonces ahí están los proyectos otros. La lámpara también, un poco se bifurca. Pero claro, esa bifurcación en realidad no es geométrica, sino es temporal. ¿No? Bueno, aquí ahora salimos a Solarium, a la terraza que esto en realidad también da un poco de frío en verano para que sea más agradable esta estancia cuando se calienta. Aquí tenemos, bueno, unos espacios para comedor, espacios de sala, este árbol que fue el protagonista, porque aquí los árboles fueron los protagonistas, Sí, ¿no? claro. Es esto que a veces uno busca, no tocar los árboles, además darle su espacio de crecimiento futuro. Bueno, esto es muy interesante, esto porque si ves este voladizo de aproximadamente 10 metros, Uf, este voladizo, está impresionante. sí, pero como digo, o sea, debemos también tener todos muchos límites, también límites, porque no queríamos hacer una geometría o o alardear de voladizos así, sino es muy interesante, esto lo llama el arquitecto una pata de araña, esta estructura que se hizo acá, una pata de araña, o una muleta como Dalí, ¿no? Que en sus cuadros, porque se buscaba era que también saliera, como te decía, el límite económico, ¿no? Que saliera, Sí, o sí, sea, sí. hacer este voladizo de Lo aquí de 10 apoyaron. metros, Sí. costaba muchísimo, ¿no? Entonces lo que hacemos es esto, que se mimetiza con el bosque, con elementos verticales, y sostiene la mitad del voladizo, ¿no? Y además crea como dos espacios.
Aquí tenemos esta plataforma que baja a una piscina que analoga a un río, porque también en los viajes que se hacían, bueno, que hacía Borja, esto del recorrido, de ir a la India, de las personas que van, ponen sus pies como una escalera, ¿no? Sí, Una claro, ¿no? escalinata que Baja se la reúnen, escalera al río, ¿verdad? exacto, que se reúnen centenares de Muchísima gente, personas y sí, sí, eso es sí. un ritual muy interesante. Es, esto se hizo en pizarra de color para que parezca un manantial, ¿no? Tiene como un verde la piscina, son 15 brazadas, ¿no? Es muy lineal. Tiene aquí una pequeña playa. Bueno, le llamamos playa que desciende. Está genial. Todo de la misma pizarra, ¿verdad? De este pavimento. Sí, sí. Sí, sí, exacto. Estos son, bueno, son 20 metros por 2,50 aproximadamente, pero no quería así medidas porque en realidad no medimos el espacio, ¿no? Sino como el tiempo. Muy interesante, ¿eh? Cómo juegan también con los materiales. Este es WPC Sí, y queda perfecto. O sea, el tono no claro, trata de lucir como madera, pero eso lo ayuda a ser todavía más discreto. exacto, ¿no? Son Ujú. materiales que pasan desapercibidos. Sí, sí, ¿no? Como que quiere ser el protagonista, el corte ni el árbol. Entonces, mira, por ejemplo, desde acá, que sería una zona muy social Ajá. de la piscina, se cierran mucho las habitaciones. Bueno, la habitación que antes abrimos la ventana, bueno, que está hablando con la celosía empiezan a ocultarse. Ujú. Bueno, y todo esto se abre a un jardín. Bueno, la piscina ahora está apagada, pero esto es una piscina sin fin que riega el agua acá. Entonces se ve como una lámina de agua que refleja más la casa. Y bueno, desde este jardín aquí puedes ver la bifurcación, la forma encontrada, ¿no? Que dijo que nos determinó la información del lugar. Este es el lado sur, todo este, que es muy interesante porque en Madrid los inviernos también son muy fuertes. Entonces también en invierno se atrae el calor, se abren por eso las fachadas al sol, pero en invierno también se protegen. En verano también se protegen, ¿no? Con sistemas de celosía. Está impresionante. Aquí también hay un muy buen volado, ¿verdad? Sí, sí, ese es similar al de allí. Claro, ahí está oculto con el espacio, ¿no? Es estructura de concreto. Los entrepisos son de concreto hormigón, sí. Ok. Aquí lo llaman hormigón, que son con Hormigón, sí, sí, concreto, sí. sí. Y la estructura, la estructura vertical, digamos, es estructura metálica. Ok. Que por eso se abre a este lado, porque a este lado no le da el sol nunca, ni a este. Los laterales sí, por eso la celosía, el corden. Si quieren, entonces, ahora subimos. Vamos a la planta, lo que te decía del biólogo Edward Wilson. Sí, sí, cuéntanos. Este, es que también las habitaciones, si ves, están protegidas con los árboles. No sé, te viene esa imagen siempre de este felino que está en el árbol contemplando, ¿no? La Sí. sabana, pero también resguardado. Entonces, claro, se buscó eso, que en las habitaciones siempre estaba acompañado por esta masa del follaje del árbol, aquí en la encina. Fíjense cómo se erosiona, ¿no? La plataforma y te permite subirla. Exacto. Esto también un poco, a veces, refleja un poco las curvas de nivel, ¿no? Esto. Sí, 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 de Que a la veces otros topografía. arquitectos podríamos hacerlo más ortogonal porque buscamos esa geometría pura que a veces uno busca, pero en realidad estas formas las iba dando el terreno, ¿no? Que bueno, a mí me recuerda siempre a Kant, ¿no? En Sainazzalo. Ah, perdón, a Alvar Alto. Alvar alto, Alvar claro, Alto claro, en claro. Sainazzalo. Sí, ¿verdad? Porque rompe esa entrada. Sí, y también muy orgánica, ¿no? Esta Ujú. plataforma. Muy libre, sí, sí, sí.
La puedes recorrer de 1000 maneras, jóvenes. ¿No? Y también luego que se hizo la casa empezaron a aparecer esas vistas que no eran pensadas, ¿no? Pues como la forma era encontrada, por ejemplo, este espacio siempre nos interesó después, ¿no? Cómo empezaba a aparecer y estos lucernarios luego que se hicieron para el garaje. Y es muy bonito cuando a veces un arquitecto tampoco sabe qué fachadas le van a quedar. Sí, Si sí, no hay sí. unas vistas más bonitas que aparecen y que resultan de este encuentro entre la naturaleza, los árboles, respetarlos y el propio solar. Y el propio programa que hay, ¿no? Porque es un programa amplio, habitaciones, que se va insertando como se muestra en la maqueta de... Aquí sí hay una buena ventana. Comedor, barra. Y la cocina, como decías, ¿verdad? Orientada al este, viendo Sí, un poquito a la calle, pero de forma indirecta, ¿verdad? exacto. Como no queriendo. Claro, porque siempre se maneja esto de la cocina, ¿no? Que tú miras, siempre Ajá, habitas mucho la cocina, ¿no? claro. Haces a veces deberes con los niños acá y ves quién llega, quién pasa, o Sí, sí. también lo de la luz del amanecer era muy interesante porque se habita mucho este espacio, ¿no? Ujú, Las cocinas siempre se habitan mucho. claro. Sí, no, no son el corazón. Pero sí, sí, también todo esto cambia, ¿no? Son cosas estables, ¿no? Esta mesa se mueve, todo esto tiene Ah, patas. sí, ah, Sí, sí. claro. Todo No, esto sí. tiene ruedas para que no sean fijo nunca, sino Ajá, tenga múltiples configuraciones. de acuerdo. Tú a veces puedes poner esta mesa de granito pulido en otro sentido y vas armando toda una reunión acá diferente. Y Sí, si ves, es súper transparente, ¿no? sí, totalmente. No necesitas... ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 600. 600. 600 repartidos en área construida, ¿no? Que es todo Sí, sí, en sí, claro. garaje, Área construida. Qué bonitos en los la planta garajes. primera que están las habitaciones y la tercera que está, digamos, el jardín Qué bonita privado. luz te da, ¿verdad? El interior después de la celosía. O sea, aquí pareciera que estás muy abierto, pero realmente no. Claro, La cuando estábamos afuera celosía no veíamos nada. está Había controlando una muchísimo la privacidad, ¿no? luz. Ajá. Porque recuerdo que celosía viene de eso, de celos. La palabra viene de Ah, celos. claro. De la cultura árabe Ajá. tiene estas estancias cerradas con esos calados, que nosotros a veces lo llamamos en América calados, o celosías es por eso, por conservar el lugar de las mujeres, de los hombres, de estancias de diferentes características de intimidad. Que Aquí tenemos, Salmona usaba mucho esos tejidos con el ladrillo, ¿verdad? sí, sí, claro, de ahí Ujú, viene eso de la celosía de los celos, viene de un escrito que él hace, que ujú. viene de eso. Qué De eso. bonito. Y la escalera también, si vemos, está colgando de estos Ajá. tensores, en parte. Casi no toca, ¿verdad? Todo tiene ligeros apoyos, casi como unos puntos nomás de soldadura, ¿verdad? En Sí, 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 ciertos exacto. lugares. Los escalones son de vidrio, pero con una textura. Sí, se buscaba esto de antideslizante, porque a veces hacen escaleras en cristal, pero luego le ponen esta cinta antideslizante. Entonces, se buscaba es que todo fuera, o sea, que el Excelente. material fuera más sincero, Sí, sí, que el sí, material mismo funciona tenga todas las perfecto. propiedades. También es muy bonito lo que te decía del acero corten, que se relaciona en parte con las tejas de la pátina española, pero también con las cortezas de los árboles. Ajá. Porque si tú ves la corteza del árbol del pino que estabas mirando allí, es igual que el acero corten, ¿no? Tiene esa misma tonalidad. Aquí tenemos, bueno, una vista al vestíbulo de doble altura. Muy interesante esa línea que se respeta en la parte de abajo de las puertas. O sea, la puerta nunca sube a doble altura, ¿no? Sino que todo se mantiene Sí, en en esa en altura. una primera capa. Ajá, en una primera capa. Para que se viva también, eso hace que se viva más horizontalmente y se disparen visuales más largas y La profundas. arquitectura de Salmón era muy horizontal, ¿verdad? Tenía eso muy prehispánica. Sí, sí, Eh, exacto. Sí, pero también buscaba eso, que sea horizontal, pero mira hacia arriba y hacia abajo. sí, O sea, no es, Colin Rowe hacía un artículo
Le Corbusier hablando del sándwich. O sea, no Ajá, son como la Bisawa, que son espacios, sino que se conectan. Hay gradaciones para que mires arriba y abajo. claro. Entonces es horizontal, pero es las dos al mismo tiempo, horizontal y vertical. Qué bonito. Bueno, este es el estudio de los niños, con sus libros. En este estudio sí se estudia. Claro, en este estudio sí haces los deberes, No, aquí sí te sí. concentras. Sí, ¿cómo no? Sí, tienes un buen librero para empezar, ¿verdad? Sí, sí, también esto, bueno, esto Y tus también fue diseñado, ¿no? escritorios, tienes muy buena ventana para Y descansar la la vista. geometría de la biblioteca, de la librería, también todo, o sea, es interesante pensar que a veces uno dice, vale, pues me puedo dar, como decimos en América, me puedo dar el lujo de hacer esto así con esta geometría. En realidad todo tiene, como te digo, límite económico. O Claro. sea, todo si el acero medía esto, por eso se hacían estos cortes, porque se aprovechaba cada espacio, cada trozo que salía más de metal. ¿Qué sucede en los tubos? En los tubos, en los perfiles metálicos de la estructura, que son estos, hay algunos que son más anchos y más angostos, porque como estos perfiles miden 14 metros, los venden en 14 metros, se aprovecha al máximo. es- Entonces, en algún momento aparece uno que también ya cumple el dimensionamiento estructural que solicita. Ujú. Qué Por ejemplo, bien este es hecho más el ancho. piso de cemento. Sí, sí, y como te digo, es radiante también. Ujú. Con la aerotermia, todo esto, entonces tiene una vitalidad, un confort. Me recuerda, ¿sabes a qué casa? A la casa, ¿te acuerdas la película de La Naranja Mecánica? Sí, ¿Te acuerdas la casa? La casa blanca que era de Foster, creo. El interior. sí. Se llama Skyline, creo. Mm, Tiene esa modernidad, pero al mismo tiempo atemporalidad. No me acuerdo si sale un elemento de estos como espejo, pero me la recordó. sí. Espero que Tiene, no con lo siniestro, ¿no? Porque no, esa es no, la no. música. Hay un día que veamos que hay una casa la casa Buró de Culjas, La, ah, la, la- que tiene también un espejo y que así. tiene el elevador, ¿verdad? Es el elevador de la De- persona. sí, 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 el sí. elevador, la plataforma. Ajá. Claro, Sí, claro, claro, sí. claro. De acuerdo. Aquí, bueno, aquí también este espejo, si ves, siempre está en el centro y rompe todo el espacio. Une Sí. todas las bifurcaciones. Y aquí ya se distribuye en el estudio de Borja, que aquí también uno se inspira. Bueno, como todos los arquitectos que somos coleccionistas de libros, leemos de muchos temas, ¿no? No solo la arquitectura. Y la Ronchamp, qué bonito. Ay, qué bonita la planta. Esta es la capilla de Ronchamp. No, no es. No. Es de otro arquitecto. Ah, Sí, pues sí, se sí. parece Sí, mucho, sí, se ¿verdad? parece mucho. Claro, no, la Ronchamp nomás tiene Sí, sí. una fila de sillas. Ahora no recuerdo cuál es, pero claro, es de la época también. Es que esa capilla, no, es como una canción de los Beatles. De ahí salieron otras mil. Claro. Y esa forma tan. Bueno, aquí está un poco un boceto inicial de la comisaría que te había dicho. También tiene esos voladizos. Esos voladizos y esas celosías. Ajá, Claro, ahí pensamos que se tenían que cumplir normas también, que las normas son interesantes, claro. porque eran normas de seguridad, etcétera, de la policía. Bueno, aquí es el estudio Borja. Excelente, ¿eh? Claro, Con aquí su pequeña sí, terraza muy claro. privada. A mí siempre me ha gustado este escritorio, porque es muy práctico, ¿no? A veces siempre abrimos el cajón y no sabemos qué podemos buscar. Aquí lo ves todo. Entonces deberíamos cambiar los escritorios por cristales. Me parece la mejor solución del mundo, Sí, no, porque si porque no, tú ahí al ves final todo. traes ahí unas llaves que andabas buscando y Sí, sí. estaban al final del Esto cajón. también da el amanecer, ¿no? A la luz del amanecer, también tiene una terraza Es privada ahí. claro. Las teselaciones, ¿verdad? Al final esta geometría de piezas, ¿no? Como del plato roto. Sí, sí, sí. Tiene algo también, yo creo que la planta de eso. Sí, es eso también. Hay una imagen, bueno, un cuadro de David Hockney que representa eso, ¿no? Múltiples espacios como cubistas en un mismo cuadro. Entonces esto también. A ver, ¿podemos salir aquí? Sí, Para sí. estar dentro de la jaula. Bueno, aquí también tenemos unas vistas interesantes de esto. Que perfectamente trabajado, fíjense, jóvenes.
O sea, no llega la chapa y ahí la ves y te cortas, ¿verdad? No, Exacto, o no. sea, Se ve hacer todo una, está bien construido. A eso nos referimos con que las cosas estén bien construidas. O sea, que piensas en todo, piensas en el agua, piensas cómo la tocas, piensas en el claro, la ruido, dilatación es piensas en... en cómo sigue un material al otro. Por ejemplo, la Ujú, dilatación de acá, si vemos, está el acero corten, pero también tiene la dilatación de acero corten, ¿no? sí, claro, porque también se mueve totalmente, Exacto. ¿verdad? Y por ejemplo, sí, claro, con el calor, mira, el despiece, como digo, esta geometría, que es muy interesante, es el resultado de una cuestión económica de aprovechar bien el material, ¿no? Ujú, claro, lo repartieron todo. Exacto. No, Ujú. sobraron muy poco, porque todo se repartió, se fue práctico, ¿no? El techo también, mira, ese acero corten, el cielo raso. Sí, tenía que ser. Ah, fíjense, no Pero estamos claro, viendo cuando la luz, entramos es pero otra hay cosa, una ¿no? pequeña tira de LED ahí oculta. Genial. Y por ejemplo, detalles que ustedes no ven, pero este piso está inclusive un poquito más arriba del paño interior del nivel, pero es flotado, ¿verdad? Aquí el agua Sí, debe sí. de irse a Aquí una el agua, charola. esto es Ajá. flotante, claro, esto tiene unos sumideros y el agua siempre Sí, se sí, sí. filtra por el piso y nunca va a pasar acá. Y lo puedes quitar, puedes resolver ahí algún tema de Exacto. filtración. Bien construido. Y estos libreros, Claro, estos también son el resultado de utilizar los perfiles, pero estos libreros, si ves, están, o sea, bueno, nuestras bibliotecas deben ser así, ¿no? Arquitectos que tenemos una idea, consultamos algo, y ujú, también es como recuerdo con Gabriel García Márquez, él decía que su biblioteca era multitemática. Sí, los arquitectos no solo tenemos de arquitectura, no, también hay no, de biología, de política, de todo, porque todo empieza a ser la arquitectura de la vida, ¿no? todo Donde suma. habitamos, Uf, y la casa que le hizo Salmona García Márquez, yo no la conozco, güey. ¿no? Es un pendiente que tengo en mi vida. Eso ya iremos, ¿no? Tenemos que ir. Esto, justo, bueno, Salmona, que lo conocéis, también era discípulo de Le Corbusier, ¿no? Vino aquí una arquitecta y algo le pareció, ella decía que algo el interior, porque hay un contraste muy en esta casa de lo que está afuera y lo que hay adentro, ¿no? Que Ajá, le parecía un poco por los pilotis, yo creo que lo decía un los poco por los pilotis. pilotis, podemos Ajá, llamarlo pilotis ahora en sí, esos sí, términos. sí. Le parecía un poco así como la bisabuá, como el pilotis siempre, el tercer, ¿no? De separarse la estructura de la Sí, sí, fachada sí, para el que la muro fachada sea libre. cortina. Ajá, claro. Están estos conceptos también. ¿Qué tanto de verdad hay? Escuché en ese viaje a Colombia que en la segunda etapa de la vida de Salmona se aleja mucho de la arquitectura de Le Corbusier. Escuché por ahí gente que me decía que hasta lo negaba como Pedro. Eh, Sí, pues hay una cosa bonita. En esta casa sucede también esta negación. sí, Porque, digamos, siempre estamos acostumbrados a hablar de la promenada arquitectural, ¿no? ajá, En esta casa hay el término, digamos, de Salmona, que es la errancia, ¿no? Aquí, o tomamos por aquí este camino, Abraham, o vamos por allí mejor. La errancia es también que tú puedas decidir en la arquitectura por qué camino tomas. Y eso claro, es muy interesante. Bueno, en la segunda, bueno, esto del que hablas de Salmona, sí, claro, él se alejó totalmente de Le Corbusier y siguió más o menos a Alto más hacia Wright, ujú, porque no le interesaba él decía esta frialdad, frialdad, ¿no? Esto es como esta casa también es eso, sí, es sí, otra sí, manera de hacer esa arquitectura temporal, pero también de alejarse de la caja. sí, Aquí hay una caja rota, ¿no? No se sí, puede ver la caja, porque en una caja tú ves la bisabuela y en una vida ya sabes cómo es. sí, Aquí no sabemos cuántas fachadas hay, puede sí, tener sí, 15 sí, fachadas. 15 fachadas. Sí. Sí, sí, en Salmona ha pasado eso. Que en algún momento Salmona fue a París y le mostró unos planos de las torres del parque a Le Ah, Corbusier. ¿en serio? Y cuenta Salmona que cuando vio a Le Corbusier lo miró así con cara de... Y le dijo, traidor. Claro, porque todos los discípulos seguían a Le Corbusier igual. Y él le dijo, traidor. Claro. Bueno, entonces vamos a entrar a la habitación. Pero ¿de qué año son el proyecto de las Torres del Parque? Le Corbusier muere en los 60, ¿no? Sí, sí, esto es 62, empieza a hacerse el anteproyecto. Uf, Le Corbusier creo que fue 66. tardó muchos años entonces en construirlas. ¿O de qué año son las Torres del Parque construidas? Yo creo que tardarían 5 años, no tardó Ah, mucho. no son. Bueno, hubo una frenada por el... Es que se ven muy contemporáneas, o son de los Claro, 60. sí, sí. Qué Sí, sí, locura. de 62. Esto es
la habitación de los padres, la habitación principal, digamos. Aquí llegamos, aquí el vestíbulo, el vestier, que llamamos. Aquí también se maneja, es que también esas capas de intimidad es muy interesante, Ajá. mezclarlas, como en un espacio se puede, el vestíbulo, el inodoro, aquí, Qué bonito. Luz. y aquí se trae la misma piedra que hay en la piscina para tener esa misma experiencia, ¿sí? De Porque es acuerdo. también mezclar dobles temporalidades, ¿no? Sí. Que tú sientas que aquí estás como en la piscina que alcanzas a ver allí, Claro. en la tina, ¿no? Desde aquí se alcanza a ver la tina. Y de aquí te bañas y se cierra totalmente con esta bifurcación. O sea, puedes estar aquí, pues, como, y no nadie te verá, ¿no? Estás habitando dos espacios al mismo tiempo. Exacto. Exacto. Tienes el agua privada y el agua de lo social. Esta es la habitación principal. Bueno, estos son unos dibujos de la abuela, que bueno, por eso vemos tanto arte en todo, hasta en los baños, porque, bueno, también Borja es coleccionista de arte. Muy bien, abuela. Buenísimo. Y aquí, miren, entonces está la habitación principal que da a la luz del atardecer, pero claro, se protege con toda esta celosía. Aquí tenemos la terraza. Bueno, aquí seguimos con la librería, ¿no? Ajá. Esta es la librería de Borja, toda esta librería. Tomamos esta decisión por aquí, porque los caminos se bifurcan, vamos a ir por acá ahora. Y fíjate qué bonito refleja los libros. Y aquí en las obras de Borja hay mucha preponderancia de los collages, ¿no? También hace mucho collage. Esto está muy loco. Bueno, aquí tenemos la doble altura del salón, de este salón, que también es un pivote, luego del espejo, del muro curvo, del cilindro espejo. Doble vidrio. Bien construido. Claro, y el detalle, mira, está embebido en el suelo y no se ven los anclajes, digamos. Exacto. Y el que lo cubre es una chapa metálica. ¿O Sí. es pladur? No, es una chapa metálica. Metálica, claro. Sí. Si lo ven en una casa latinoamericana, o bueno, al menos mexicana, me dicen. Creo que nunca he visto una que tenga dos vidrios templados juntos. Claro, y que no tenga soporte. Lo interesante es que no tiene soporte, ¿no? Sí, no, digo, eso sí se puede ver, pero doble, Ah, sí. doble creo que no. Bueno, aquí tenemos en este espacio, que parece corto también, pero se abre hacia acá. Pero pues cerrado. Sí, todos los espacios también tienen su espacio exterior. Ujú. O sea, este castillo también se abre acá. Estas sillas siempre me han gustado eso porque son súper prácticas. Le cae lluvia de todo, no pasa nada, ¿no? La legendaria Se filtra. silla Acapulco. Sí, es que la silla de Acapulco es... Qué loco, ¿no? O sea, esa silla se va a seguir haciendo en el 2200. Esto es atemporal. Quedará en el 3000 habrá una silla de estas. Como las sillas, la silla del Senado romano, ¿no? La silla curul. O sea, esa silla se sigue haciendo sí. 2000 años después. O sea, es lo mismo con la silla Acapulco. Y aquí vemos, mira. La van a tener en marco. El acero corten, que se busca esa oxidación, y la celosía, que oculta el espacio. Y como digo, por la noche cambia, ¿no? Es una ruina también, ¿verdad? Creo que tiene este concepto de... Sí, justamente en las investigaciones de Borja maneja esto, ¿no? De la entropía de la ruina. Claro. Del tiempo, porque la ruina es ese elemento que se interpreta. Hace poco le pregunté, le decía que estaba encantado, si ves, ahora que hablas de la ruina, mira, si ves justo este volumen de la habitación de la abuela. Sí, ya le creció ahí
Y es interesante que se quede ahí, porque igual no va a deteriorar la casa, Ujú, pero es muy bonito que también el tiempo, la vegetación, porque aquí sí, hay vegetación, pero no se ha elegido vegetación especial, sino se ha elegido vegetación silvestre, ok. que es la más resistente y la que crece en cualquier lado. Ujú. La que llamamos siempre malas hierbas, pues esas son las mejores hierbas para tener una casa, ¿no? Son las que son Pues resilientes. ya que hablas tú de salmona, en todas sus vegetaciones, las bugambilias, todo esto es vegetación silvestre. La bugambilia, Todo esto son jóvenes. vegetaciones silvestres, ¿no? La bugambilia nos conecta, ¿eh? La bugambilia nos conecta a través del tiempo. La Sí, sí. bugambilia está en las casas griegas del 600 antes de Cristo y estará en las casas en el 3000. Sí, sí, claro. Esto además tiene eso es una mezcla entre flor y hiedra. Bueno, aquí entramos a la habitación de los hijos, de los niños. Curioso, ¿eh? O sea, es que tiene una complejidad geométrica que la resuelve muy bien. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, aquí el remate no es 90 grados, pero venimos en dos planos paralelos. Entonces, vienen dos planos paralelos que rematan en un ángulo a 130 grados y luego se genera ángulo a 90 grados. 90 otra vez. No, 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 está. Pero aparte se agradece, Sí, ¿sabes? sí. O sea, este pequeño triángulo que se genera aquí se agradece. O sea, tiene aire. Otra vez, el pasillo no es pasillo, es la Exacto, casa. exacto. Está muy, muy, muy Sí, bien resuelta. si vemos eso que tú has dicho de complejo, esa es la palabra, ¿no? Esa Ujú, es la palabra de una arquitectura avanzada, porque lo complejo es pensado, lo complicado es ujú, esas geometrías buscadas, que son complicadas pero no se explican, ¿no? ujú. Pero muy bien resueltas, ¿verdad? Porque el inocente la complica y no la No, resuelve. no. No la Hace esta resuelve. bifurcación Y, con. Estos son estancias ortogonales ujú. en unas líneas de crecimiento que tienen que ver con los árboles exteriores y con la información del solar. Claro, ¿no? Es un poquito Por ejemplo, mira aquí cómo se ve el espejo cilindro, este ¿no? como Mandelbrot o fractal también. Sí, 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 exacto. El cilindro. El espejo cilindro que como se ve aquí el vacío, como se ven los dos niveles. Ajá. Entonces es muy interesante porque vemos todos los espacios, ¿no? Sí. Es un cilindro panóptico, podríamos decir. Aquí están las habitaciones de los niños. Claro, quizá Barragán. Barragán utilizaba este mismo método, pero con las ¿Así? esferas. Ah, Colocaba esferas. como Etcher. ¿Lo hacía también él? Sí, como el pintor Ajá, sí, 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 el de las escaleras. perceptual. Sí, Sí. Etcher ahí tiene una muy famosa que es del cilindro. Ah, Y qué decía que bonito. muchas las hacía así, muchos de sus cuadros utilizaba la esfera para ver cómo se distorsionaba y después hacía como esto, las Ah, ortogonalizaba. a resolverlo, Sí, ¿verdad? sí. Barragán ponía una esfera que te reflejaba, entonces él veía quién ya venía por allá, porque se Ah, reflejaba en la esfera. pues imagínate cómo será aquí. Aquí Sí, sí, no, sí. Aquí, aquí la simultaneidad de espacios no guarda secretos. Todo está expuesto. claro. Y son múltiples tiempos, ¿no? ¿Cómo le llaman el horizonte De de sucesos. sucesos? Sí, sí, este es un horizonte de sucesos Sí, que te claro. pierden en ese espacio-tiempo, en esa Ajá. deformación. Bueno, aquí hay una habitación Esto está muy bonita. de niño menor. Me recordó una de Y Michael como ves, es Kagan. una estancia, porque lo que decías, en América a veces hacemos las estancias de de Sí, 30 sí, metros sí. cuadrados, Sí, no sé sí, para qué. 10 por 6. Y aquí, ¿una habitación para qué sirve? Para utilizarla por la noche, ¿no? Y ya está. Me gusta. Bueno, todo esto también ya por la noche ya por la noche se puede cerrar esto ya por la noche y Y baja la luz. sí, igual el sol no sale por aquí, entonces está interesante, solo a la luz de la tarde. Aires acondicionados ocultos ahí. Es un sistema de aire acondicionado central también, Sí, sí, no, además de no, losa radiante. sí, sí. Ok. Sí, pero no, este solo en verano, Ajá. en verano y invierno un poco. Del resto solo la aerotermia, en realidad es Ah, aerotermia, toda la aerotermia soluciona todo esto, ok. además de eficientemente, económicamente. Aquí está la otra habitación, que como ven, mira, es una estancia ortogonal, esta es otra estancia ortogonal, como de paquete, vemos que está el baño, Ajá.
la habitación y ya. No, porque a veces, como te dices, nos complicamos Sí, buscando sí, una sí, metodología. sí, sí. Aquí no, aquí la vivencia es perceptual, ¿no? Del caminar por los pasillos, por el salón. Qué belleza. Qué belleza los pinos. Sí. Y la encina, ¿qué te digo? La encina es muy importante. La encina. Es como simbólica. No sé qué árbol es el de México. Importante, ¿no? Siempre hay un... La encina es muy importante. Allá es el ahuehuete, el Ujú. sabino, el que nace entre los ríos. Ajá. Es el que usaban para las chinampas. Y aquí bueno, tenemos este espacio que también es de mantenimiento. Y es el que hace que cambie un poco el clima en las habitaciones, ¿no? Porque rompe esto. Qué rico viento, ¿verdad? Bueno, aquí estos elementos para que no se Fíjate, en pase. esas ramas que se ven ahí, más o menos está la planta, ¿saben? Sí, lo que te Sí, digo de sí, la sí. sabana, ¿no? Que Ajá. las habitaciones dieran al follaje de las plantas. O sea, se Sí. buscó esto. Los 6 metros era buscar ya el espesor del follaje de Pero los árboles. entonces, a ver, en la casa de la sabana, dices africana, No, la casa de la sabana no, el lugar de la sabana. el lugar de la No la sabana. casa de la sabana, Sí, no, no. es el lugar. O sea, ese es el lugar que este biólogo Edward Wilson dice que es el lugar primigenio utópico que uno tiene internamente, Ujú. donde se sentirá muy bien, ¿no? Este espacio resguardado, con el cobijo de los árboles, con el acompañamiento del agua, porque va en contraposición de que los espacios De la montañosos, naturaleza. aunque tú como arquitecto, como habitante, tengas un espacio montañoso o en ladera, siempre hay algo que no, aunque hagas una casa espectacular y la Ujú. resuelvas bien, no es el espacio que primigeniamente tu organismo busca, ¿no? Claro. La casa de la cascada de Wright se habita muy poco. Sí, sí, está, No era natural para vivir. claro, y la Y corriente de todas. agua, ya te imaginarás el Sí, sí, ruido que sí. haría. Bueno, aquí, bueno, todos, aquí están los armarios, aquí bien. Me encanta que no busca el contraste, ¿verdad? Muchos arquitectos, tú sabes, ¿no? Buscan el contraste. Sí, sí. Aquí todo es blanco adentro, todo es corten afuera, ¿no? Sí, No hay como exacto. que vamos a poner este muro de remate de corten, Sí, sí, exacto. ¿sabes? Aquí Es, igual cada espacio, por ejemplo, esta es una habitación, lógica la mucho más natural, personalizó ¿no? el hijo. Ajá. No, o Sí, sea, si sí, es sí. blanco, el hijo ya eligió su habitación, sus Su cosas. papel tapiz, ajá. Y sí, porque no es una competencia, ¿no? Que a veces en esos espacios complicados que se quieren hacer, competimos, pero ¿qué hago más para que llame la atención, Sí, no? sí, sí. Ya la arquitectura misma del recorrido debe ya tener una experiencia inolvidable en el espectador, Exacto. ¿sí? Y esto, por ejemplo, aquí estamos en el voladizo este de 10 metros, entonces ya vemos el césped, el jardín posterior, pero también nos protegemos con la celosía de Corten. Ahora vamos entonces al jardín que se bifurca. Aunque toda la casa es un jardín, ¿no? Porque mira que tienes todos los jardines alrededor. Controla muy bien las ventanas, ¿verdad? De una casa tan transparente, Sí, sí. en la fachada se complicaría, pero aquí la piel lo resuelve La todo. piel lo resuelve todo. Y como cuando estuvimos afuera veíamos que era muy cerrada, Sí, sí, ¿no? sí, de afuera parece una fábrica, parece... Sí, ahorita encendimos la luz, pero si las apagamos, esto no, es igual, no cambia. O sea, esto no necesita luminarias. Bueno, hay un baño ahí. Este baño es como de los invitados. Sí, del vestíbulo aquí de, Qué bonito. sí, a mí me encanta esto de los baños que tienen también obras de arte. Sí, claro. Se ve muy bonito. Bueno, sabemos que Napoleón Bonaparte tenía a Mona Lisa en su baño, ¿no? ¿En Imagínate, serio? sí, Ahí la puso. sí. Es muy bonito que tiene un lucernario ahí, sí, imagínate. Si Napoleón lo hizo, La obra más importante del mundo la sí, puso sí, en el en el baño. baño de vapor, imagínate cómo se deterioraría. ¿En serio? Sí, sí. Entonces subimos a la terraza. Ajá. Esto, como digo, mira, es muy cerrado de afuera. De afuera no nos ven ahora, ¿no? Porque el acero de corte además vuelve opaco todo este espacio, esta celosía, pero por la noche es una linterna No, y que aquí alumbra el adentro es jardín. transparente. Claro, imagínate que todo esto es transparente por la noche. Bueno, aquí es un bonito espacio para ver
las estrellas. Y claro, y como en Borges, ¿no? Al final el tema principal es el tiempo. En el poema del Jardín de los Senderos que se bifurcan, es el tiempo, el protagonismo. Ay, qué bonita luz. Voy a extrañar esta luz. ¿Tú sientes la diferencia entre la luz de Colombia y la luz de España? Sí, claro, sí. Muy diferente. Es diferente. Allá, no es, bueno, creo que todavía más las de México, la luz de México, la de Colombia creo que se suaviza un poco más. Muy amarilla, Sí. muy brillante. Es que en Colombia no hay sombras casi. Eso un día lo hablaban allí, porque no hay sombras, porque como el sol está estamos en la línea casi del Ecuador. Casi del Ecuador. Entonces ajá. las sombras son más cortas. Ok. Sí, es como en Estocolmo, pues las sombras son súper largas. Allá las sombras son más cortas, por lo cual uno se protege con celosías, como se tiene de moda en otros países, horizontales. Horizontales. Porque no, la sombra, el sol cae de otra manera. Sí, a veces no sé cómo decirles, cómo orientar a los alumnos de por allá, porque digo, a ver, es que no es igual. No, es O sea, igual. Todas las condiciones cambian. Qué locura. Aquí, esto, bueno, aquí tenemos el sistema que da luminosidad, que da energía al ascensor, a la aerotermia, a muchas estancias de la casa, que serían los paneles solares que al final se pusieron. También el sistema de aerotermia está por acá, que es el del suelo radiante, Qué bonito de frío y de jardín. calor, ¿no? Porque el suelo Ujú. también es frío, ¿no? No solo caliente. También Y enfría. claro, también es Mucho agua menos, fría. ¿verdad? Pero enfría. Sí. Ay, qué Bueno, bonito y esto es resuelve eso. interesante porque esto no es esto es un aljibe. Entonces, en esta terraza donde estamos, ¿En serio? esto es un aljibe, toda esta terraza, es que ahorita si nos quedamos en silencio, escuchamos de pronto un sonido del agua cayendo. Aquí debajo de esta grava hay otra placa, como las que vimos abajo, una plataforma flotante, debajo unos sumideros, pero en realidad aquí hay una lámina de agua de 10 centímetros en toda la casa. En toda la casa hay una lámina aproximadamente de 10 a 15 centímetros, que funciona como un inodoro, ¿no? Se desocupa, pues se evapora y vuelve a llenarse. Entonces, por eso es que las plantas, esto hace que dé un aislamiento térmico a toda la casa en verano y en invierno. Además, crezcan estas plantas que son silvestres, no pensamos a lo Burle Marx de unas plantas decorativas ni nada, sino son unas plantas silvestres. Aquí hay mentas, o sea, en la pandemia, yo creo que todo el planeta aprendió en la pandemia que es muy bonito ir y coger el tomillo, el orégano, Sí. En tu casa. la menta. Aquí también es un huerto y de plantas silvestres que estas están todo el año. En invierno, otoño, verano, en cualquier momento están. Entonces lo bonito porque se sube como lo salvaje arriba, ¿no? Mm. Porque se vería muy diferente si estuviera muy diseñado, Sí. muy... Aquí se siente la ruina. Por ejemplo, todo este arbusto es de menta. Ah, pues no, no, vosotros no sois los de mojito, vosotros sois los de margarita. Sí. También le entramos al mojito, jóvenes. ¡Saludos! El mojito es cubano, ¿no? Sí. Saludos a los hermanos. Tenemos que ir para allá. ¿Tú conoces Cuba? Sí. ¿Qué tal es? Es sorprendente la gente, es que todo empieza la vivencia, gente. ¿no? Porque lo que decíamos, el espacio, uno puede percibir el espacio, pero el espacio no es sin la gente, y la gente es tiempo, ¿no? Son momentos. Y la arquitectura cubana, además, que es esta arquitectura que en algunos lugares se llama republicana o francesa, y que está deteriorada, pero se habita. Entonces son ruinas modernas, son unas ruinas muy interesantes, pero activas. Oye, pero me dicen que hay todo un lado moderno que yo desconocía. Ya me pasaron algunos nombres de arquitectos que hay unas obras maravillosas, modernistas, justo antes de la revolución, ¿no? En el 51, no sé qué. Sí, recuerda ese que, bueno, no recuerdo el apellido, que es muy orgánico. Ajá. Es sorprendente, estos italianos que hicieron allí. Tenemos que ir a descubrir esa arquitectura Sí, yo moderna. estuve en la Escuela de Cuba de Arquitectura y también es muy buena, o sea, los estudiantes, a pesar de todas las limitaciones, como que crecen, ¿no? Bueno, esta pincha un poco. Bueno, esta es de aerotermia también, Ah, para el claro. agua caliente de los baños. Ujú. Muy bien resuelto todo. Y como vemos, esto también es un espacio privado, ¿no? Aquí, por ejemplo, por las noches tú que no puedes dormir a veces, los arquitectos somos así,
te subes acá por la noche y contemplas tu jardín privado, ¿no? Que se va bifurcando por muchas estancias. Allá estás en la habitación de un hijo. Y aquí, claro, aquí contemplas también la piscina, el patio posterior. Las celosías se ocultan en el espacio interior. Y esto del tiempo también tiene que ver con la vegetación, ¿no? A veces diseñamos los jardines, ponemos unas plantas muy específicas, pues tienen una temporalidad diferente. En cambio, estas plantas luchan contra el tiempo, ¿no? Estas plantas silvestres. Exacto. Que me preguntaste que cómo era la casa de Rogelio, pues era así. La terraza esta era así, era como caminar entre esto, y me parecía súper extraño en un apartamento moderno tener invadida la terraza de plantas, pero no invadida, era muy bonita la percepción que tenía, cambiaba la vivencia. Porque, Curioso, ¿no? sí, Es como caminar en el monte, sí, sí, exacto, en exacto. la azotea de una Es subir, casa. es volver a reemplazar el solar que has ocupado con la casa. Que Sí, voy eso, a ir a desmontar mi azotea. sí. Y aquí ya vemos que la casa, ya tenemos una percepción total, digamos, de la casa, pero igual, es facetada, entonces no se puede entender, eh, eh, no tiene una fachada principal. Por ejemplo, aquí se reúnen tres bifurcaciones. Ah, claro, ahí están. Bueno, hasta 4, ¿verdad? Porque Exacto. 1, 2, 3, 4. Y todas esas las dio el árbol, la encina que hay. Había otra encina, que esa sí ya estaba cuando se llegó al lote, donde están estos árboles Sí, de ahí, había otra encina, pero ya estaba enferma, digamos. Y esas dieron estas socavaciones de las bifurcaciones, ¿no? Por eso la casa va buscando el espacio. qué bonito. Entonces solo falta leer la información que tiene el solar, ¿no? Del norte, el sur Exactamente. hacia allá, no tenemos que inventarnos nada, todo nos lo da es una interpretación que hacemos De las condiciones, del clima, del contexto, del presupuesto, sí, sí, todo el presupuesto de nos la lo da. necesidad de lo que se quiere, ¿verdad? Se quiere 1, 2, 3, 4 cuartos, 5, 6 cuartos en el sentido de habitáculos, ¿no? Cuartos para leer, cuartos para dormir, cuartos para comer, cuartos para trabajar. Y no hay mucho más, ¿no? Al final la arquitectura se reduce No, a comer, sí, sí. dormir, trabajar, Hay unas, platicar. hay unos planos muy interesantes que hizo Borja, que muestra como una línea, como que la casa, las bifurcaciones, está la casa, las desendobla, las vuelve lineales, Ajá, y en realidad son habitáculos ortogonales que se van uniendo con una línea recta, digamos, si viéramos todo el recorrido, sí, como un corto de una video, de un cinematográfico. Entonces se desenvuelve todo y son piezas ortogonales, sí, porque así es la arquitectura, la música como es. Solo con unas pocas notas se pueden hacer y se van a hacer muchas infinidad. cosas más. Entonces, solo con las notas de musicales de la habitación normal, del salón normal, de todo esto, se unen de una manera. Lo importante es, bueno, Cómo las juntas, ¿verdad? Cómo aquí no las... llaman componer, pero es componer. ¿Cómo compones Exacto. una casa? Aunque Recordemos lo que el interesante de ADN la son composición y 4 la música elementos. es que tiene el tiempo, ¿no? Sí, El tiempo es temporal. con 4 elementos se generan todas las formas de vida. Entonces esto se llama una cubierta aljibe, porque está brotando agua y aquí tenemos, como dije antes, la lámina de agua de 20 centímetros, que es la que aísla. O sea, pensemos que aquí no entra el sol.
teniendo esa lámina de agua, ¿no? Que refleja, Lámina de agua, ¿te refieres a 20 centímetros de altura de agua? sí, o sea, si ¿En quitara serio? todo esto, Habría 20 centímetros hay de una agua piscina de 20 centímetros de agua. todo el tiempo. Sí, ¿Y cómo llega después la tierra sobre el agua? no, hay una Sí. plataforma suspendida, Ajá. como la de abajo de PVC. Después, ¿De qué estas, material es esa? ¿Es de hierro, de eso es PVC. Y PVC? como estos son plantas silvestres, crece en un estrato Las de 5 raíces. centímetros o 10. Tiene sus Sí, sí, felpas que no permiten que baje exacto. la... Tiene un fieltro, Ajá, sí, como las terrazas verdes que ahora se hacen. sí, Entonces no necesita, estas plantas no necesitan, estas sobreviven en cualquier momento. Además también ayudan a aislar sí, sí, térmicamente esto. sí, claro. Entonces, claro, si quitáramos esto, imaginémonos, sería una bella piscina así de 20 centímetros, pero que en este momento está funcional porque, como dije, todos son limitaciones económicas, reduce costos gigantescos de termia, de lo térmico, ¿no? ¿En serio? ¡Qué locura! Claro, porque pudieron haber hecho un riego por goteo, cosas Sí, sencillas, sí, sí. pero no, o sea, Pero claro, el riego por goteo ayudaría a las plantas, ajá, pero lo que necesitamos es reducir el calor o el frío al interior de la casa. Entonces, por eso esta capa de agua sirve como aislante. ajá, Y bueno, aquí ya vemos como la casa desde la parte de arriba, las casas, mira, si vemos hacia allá, estas casas de allí, que son la típica casa de jardín afuera de Madrid, pues también el corte en un poco se relaciona con eso, ¿no? Este anaranjado, claro, este color naranja patinoso hacia allá. Entonces no parece tan ajeno, tan ¿verdad? ajeno al lugar. Antes pasaba desapercibido. Yo le preguntaba a vecinos acá de la casa y a veces no la conocían, dicen, pasan por aquí y no la conocen porque como que Sí, sí, se sí, sí, ocultan sí. entre estos materiales. Que si fueran como esas arquitecturas, bueno, que hacen en acero reluciente. Sí, 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 Hay un arquitecto mexicano que hizo un museo que hace unas vueltas, sí, que son aceros que brillan más, ¿no? No se claro. llama más la atención. Esto de noche para ver las estrellas es espectacular también. Porque, porque claro, aquí en las afueras de Madrid hay una contaminación lumínica diferente. Qué bonito. Uf, pues muchísimas gracias por este gran recorrido, ¿eh? Nos falta todavía el sótano, ¿se puede Ah, conocer? sí, sí. Vamos a conocerlo, jóvenes. Que era que te decía que el maquinista estaba extrañado porque siempre había hecho excavaciones de un garaje de una casa ortogonales. Y esto también tiene las bifurcaciones porque como las bifurcaciones respetan las raíces de los árboles. Ujú. Ah, claro, las raíces. Te Sí, sí. tienes que separar un poco más todavía por la raíz. Bueno, aquí entonces es como el lugar de servicio, aquí hay muro servicio de todo esto. O sea, esto tiene todos estos muros son de gran Un almacenaje. gran mueble. Aquí tenemos una alacena, almacén de comidas. Es un búnker. O sea, aquí Está excelente. otro baño. O sea, esto tenemos. Aquí ya sería el. Tenemos. Aquí tenemos el de maquinaria. Y aquí lo bonito es que también baja el cilindro, ¿no? El cilindro siempre Claro. avisa ese espacio que también lo bifurca. Que si no tuviera ese espacio, no hace esa distorsión espacio-tiempo, ¿no? El cilindro es el habitante. Claro, yo creo que, claro, los que habitan aquí ya están acostumbrados, pero los que no vivimos mucho esta casa, Sí. nos hace una distorsión perceptual. Bueno, está la zona de juegos, Qué o sea, no buenísimo. es el garaje de los coches, no, está el Ujú. gimnasio que es este, está Claro. el gimnasio que es este, en la zona de los juegos de los niños, que a veces es difícil encontrarlos. Tú piensas que está en la zona de los juegos y no los encuentras. Porque mira, también aquí también está la librería, ¿sí? Que también divertirse leer. Bueno, estas son unas obras de Borja. Y mira, claro, tú estás aquí y dices, pero si estaban jugando, ¿dónde están? ¿No? Y claro, todo, mira, las bifurcaciones, jardines secretos y senderos y todo, mira, también nos podemos meter aquí, ¿no? Jesucristo. Y cuando vemos aquí, bueno, es que es un lugar de almacenaje que tenemos. También tiene baño. O
sea, todo esto puede ser habitable también. Tiene baños, todo esto, pero aquí Claro. tenemos otros. Entonces, es que Aquí le llaman el trastero, ¿no? El trastero. Tenemos el trastero, pero si vemos es. Lo tenían que aprovechar, claro. Claro, mira. Ay, esto no es concreto. No, eso es. Todo esto es un cambio perceptual, ¿no? Magos. Mimetizarse. Sí. Entonces, a veces cuando buscamos las personas estaban aquí. Es de estos muros de las películas estas que te miran por entre el muro. o que mira. Todo el tiempo estuvieron viéndonos. Claro, mira. No, esa no me la esperaba. Claro, y aquí el detalle de la librería que te gustó, la librería debe ser curvo porque si no, no da la curva esto. Claro, esto no lo sabe. Bueno, espero que no lo sepan muchos ahora y sepan nuestro lugar secreto. No le vayan a decir a nadie, jóvenes. Los miles de espectadores que están todos invitados cuando vengan a Madrid. Bueno, aquí entramos a. Bueno, esta es una despensa, ahora seguro tendrá tequila. Qué bonito el Uglas, ¿verdad? Sí, sí. También es un tema económico. El Uglas es súper económico. ¿En serio? ¿Es económico? Es súper económico. No me digas eso. Hay unos que son cuadrados que le llaman Vitroblock. El Vitroblock, sí. Eso es súper caro. Eso es más caro. Esto es súper económico. Qué loco. Otra vez esto es Y cuestión de queda percepción. súper bello. Es caro el. O sea, hacer el Uglas, el mira. Uglas. Pero claro, saber utilizar. Sí. Entonces, mira, lo interesante de la bifurcación es que hemos decidido irnos por acá, mira. Ahora. Bueno, aquí está, en el garaje que aquí está el cuarto de maquinaria, digamos. Esto está perfectamente bien resuelto. De la aerotermia. ¿Cómo no? De la maquinaria de la piscina. Que aquí la piscina, claro, creo que en todos lados ahora es así. Pero la piscina, por ejemplo, el agua nunca se riega y se vuelve a poner nueva, no. En la misma agua Sí, se sí, debe se renovar. recircula. Porque si no se gastaría mucho. Claro. Bueno, aquí tenemos que este es el cuarto de ropas, digamos. Ah, el cuarto de lavado. Exacto. Una pequeña cocineta, pero es de lavado. Aquí está, Ah. aquí está oculta la lavadora, aquí está el tendedero. Tenemos tendedero, jóvenes. Mira, Esa aquí. es la buena arquitectura, tiene tendedero. Claro, todos tienen que tener tendedero. A veces pensamos y no pensamos el lugar donde va la maquinaria del aire. Mira, aquí está, qué bello ángulo aquí del acero corte. No, y es que es como que la exploración de los materiales siempre ha distinguido el estudio de Boluar Arquitectura. O sea, tanto en la comisaría que vimos o en el Museo Reina Sofía de Santander, del Archivo de la Fuente, que se va a hacer dentro de poco, siempre es una exploración de materiales. Como que no hay una casa igual, ¿no? ¿En serio? Sino hay una exploración siempre del cliente, del solar y... Aquí ya estamos terminando, aquí vemos y aquí vamos. ¿Cómo le llamáis en México a este? Es que en México casi no hay, pero es vidrio esmerilado. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero Pero aquí. es súper, son muros opalizados casi. Bueno, aquí tenemos Herramientas, buenísimo. Claro. No, aquí hay espacio para todo. Sí, sí. Y aquí tenemos de todo, mire. Ahora te doy un libro de Borja que se llama Arquitecturas Antifrágiles, que habla de todo esto también. Muchas gracias. Mira, eso es muy interesante. Es que es toda la planta completa, está en el sótano. Exacto, sí, sí, claro. Y mira, bueno, yo no sabía que estaba así Acapulco, pero claro, ya que lo dice, sí. Sí, sí, sí. Está por todo lado. Está por todo el mundo. Y lo más interesante es que no hay autor. Ah, mira. Es muy artesanal, ¿no? Bueno, aquí está. Es como esas grandes Aquí coplas. hay 4 plazas, o sea, en realidad caen 4 coches. Casi que se construyen por el pueblo. Bueno, aquí saldríamos a la rampa. Lo interesante es de afuera no se ve, pero hacia adentro se alcanza a ver más. No tienen miedo de los estacionamientos. No, al final hay 1, 2. Hay 4 plazas. Sí, sí, sí. Sí. Girando Claro. un poco, estacionas 1, 2, 3 y 4. O sea, a los Claro. colombianos mexicanos metemos 10. Sí, Sabiendo sí, sí. bien. Y 3 bicicletas y una moto. Claro. Y qué bonita la iluminación, ¿verdad?
las tiras nomás, las líneas. Sí, claro, también delimitan un poco el espacio, ¿no? Ujú. O rompen esa... Bueno, aquí no hemos visto, pero desde adentro se ven esos óculos que te decía, esos cristales circulares Ajá. que dan luz arriba. Bueno, y esta entonces sería la casa que se bifurca. Ah, claro, que lo vimos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Estos salen junto a la cocina, ¿no? En el patio, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto, Jones. Todo perfecto. Todo embona, todo conecta, todo se utiliza, todo es bonito, todo tiene luz. Esto es interesante, esta investigación de hoja de arquitectura de antifrágiles, porque en realidad ahorita tenemos en todo el planeta hay una palabra que está de moda, que es resiliencia, ¿no? Sí, Entonces, esto habla de que la resiliencia es menos, ¿no? La resiliencia es aguantar, es como la de Fénix, que se quema y aguanta y revive. En cambio, la antifragilidad es aprovechar los desórdenes, las contingencias. Por ejemplo, cuando se hizo esta casa, había cosas que cualquier arquitecto diría, tiramos los árboles. No, es sí. aprovechar esos que algunos ven como problemas, Ujú. verlos como oportunidades, Exacto. No existe el problema. sin las oportunidades. Es una situación y la puedes ver siempre de forma optimista o pesimista. Esto que recuerdo que también a veces en primavera, como un comedor exterior. Estos lucernarios que también se conseguían, parecen pentágonos, pero en realidad está rota la imagen, no hay una geometría pura. Entonces recuerdo que algún día estábamos aquí y aquí tú pones ya tu bebida, entonces se Sí, sí, sí. calienta, comes acá. Entonces parecen lucernarios, pero no, también son mesas junto a la cocina. Claro. Y son chimeneas. Exacto, de todo el garaje. Cañones de luz, ¿no? A Cañones de los luz. corbustierianos. Entonces, Abraham, ¿te animas a meterte a la piscina? Pues jóvenes, Al manantial, ya porque se nos buscaba un vamos, manantial. vamos a entrar a un manantial. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta obra maestra. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales, página web? Sí, tenemos, ahí ya te pondré para que lo pongas ahí, es Boluar Arquitectura o Borja Lomas, y encontraremos toda la arquitectura, que hay varios proyectos, como mostramos, tenemos un catálogo de proyectos solo, viviendas unifamiliares, institucionales, el Museo Reina Sofía que estamos ahorita realizando. eh, Ojalá que podamos conocerlos todos sí, sí, en algún momento. y ya sabéis, cuando queráis, Y y estaremos estáis regresando. por Madrid, nos llaman y venimos acá porque esta es una casa, la bifurcación, el tiempo, además busca que sea una casa libre y abierta, ¿sí? Que invite a todos. Arquitectura para todos. Sí, sí. Arquitecto Mauricio, muchísimas Muchas gracias. gracias, Abraham. Te esperamos otra vez. 2, 1. ¿Cuánto paredes adelante?